Hola, soy el apóstol Pedro Alexander Torres Murillo, conocido como el apóstol Alex Torres, y te doy la bienvenida a nuestro mensaje estreno. Un mensaje que siempre viene del corazón de nuestro Padre Celestial a tu lindo corazón. ¿Recuerdas que si vives en Panamá o piensas visitar nuestra hermosa nación, te esperamos en nuestras reuniones, donde te sentirás en casa y en familia? Antes de iniciar nuestro mensaje, siempre me encanta contar un pequeño chiste para reírnos un poco. Di conmigo un chiste. Claro que sí, un chiste. Bueno, en una ocasión iba un creyente manejando, pero él siempre vivía infringiendo las leyes de tránsito. Así que constantemente le llegaban boletas a su casa y se propuso a no cometer más faltas de tránsito para que no le continuasen llegando boletas, ¿verdad? O sea, multas. Y él iba tranquilo y dice, esta vez voy a ir a baja velocidad, se está poniendo amarillo el semáforo. Ok, perfecto. Así que voy a disminuir la velocidad. Así que cuando el semáforo pues se puso en verde, él llegó y pasó y le hizo un flash, la cámara. Y él dice, qué extraño, dice. Hoy que estoy respetando las leyes, dice, de tránsito, dice, me está flashando, seguro debe estar mala esa cámara. Y volvió a dar la vuelta y volvió a pasar por el mismo lugar. Y entonces empezó a saludar y la cámara le hizo de nuevo flash. Y él dice, qué raro, esa cámara para mí que debe estar dañada, dice, porque esta vez yo estoy guardando las leyes de tránsito, la estoy respetando. Y vuelve a dar la vuelta y vuelve a pasar y la cámara hace flash. Dice, ¿qué? Esa cámara debe estar dañada, dice, ahora que estoy respetando las leyes de tránsito. A la semana le llega una nota, un mensaje, dice, usted tiene 3 boletas, tiene 3 multas por violar la ley del tránsito, porque no tenía el cinturón de seguridad colocado. Así que esta vez le llegó la boleta por no andar el cinturón colocado como manda la ley de tránsito, ¿no? Así que usted guarde la ley de tránsito, sea respetuoso y seguro que le va a ir muy bien. Claro que sí. Yo sé que ustedes respetan las leyes de tránsito, respétenla, amén. Salvan su vida y la de su familia y la gente que ama. Bueno, dicen, habla cosas buenas. Di conmigo, habla cosas buenas. Debo hablar cosas buenas. Correcto, dile, habla cosas buenas. Claro que sí. Empecemos a hablar cosas buenas cada día de nuestra vida. En lugar de estar hablando cosas malas, aprovechémoslo para estar hablando cosas buenas. Cuando alguien llegue y te hable cosas malas, tú hábleles cosas buenas. No te pongas a discutir con las personas, porque es muy difícil de que tú ganes una discusión. Una discusión nunca se gana. Alguien queda afectado. ¿Por qué? Porque cuando la persona discute está defendiendo su punto de vista. Y muchas veces te dirá, ah, ok, tienes razón, pero cuando tú te levantas y te vas, esa persona dirá, no tiene ninguna razón, pero yo para que se callase, yo le dije que tenía razón. Entonces, porque es muy difícil que tú puedas cambiar la mentalidad de las personas. Lo que sí puedes hacer es compartir lo que tú crees, respetando a la persona que está al frente tuyo o a las que están alrededor tuyo, hablándoles con respeto, con amor, sin contradecir lo que ellos dicen, solamente expresándole lo que tú piensas, lo que tú crees, ¿verdad? Pero también demostrándole a ellos que a pesar de su error o equivocación que ellos tengan o su ignorancia sobre X tema, tú le das el valor a ellos y le respetas, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Bueno, hay que decirle, bueno, mi experiencia es esta, pero qué bien, yo te respeto tu experiencia. Bueno, y si tú dices que es así, bueno, será así para ti, pero al menos esta es mi experiencia. Y ya termina la conversación y se sigue otro tema. Porque la discusión siempre llevará a otras discusiones. Y las discusiones nunca van a terminar. Pero la amistad es más importante que las discusiones. Entonces, dice Jesús que el que quiere hacer amigos, se mostrará amigo, dice la palabra. Entonces Jesús siempre decía a los discípulos, ustedes son mis amigos. Y la palabra lo dice, que quieres hacer amigos,
se mostrará que amigos. Y el que quiere ser enemigo, se mostrará que enemigo. Entonces, tú siempre muéstrate un buen amigo de las personas y vive una buena calidad de vida. Y no temas por lo que piensan los demás. No temas por lo que puedan hacer los demás. O si no, fíjate con tu corazón en hacer cosas buenas. Y fíjate en tu corazón en tu Padre Celestial en todo momento. Muchas personas le tienen temor a Dios. Sí, no es malo tenerle temor a Dios porque es el principio de la sabiduría. Pero una cosa es el temor reverente, o sea, el respeto. Pero otra cosa es ese pánico, ese temor de que Dios me va a castigar, de que Dios está a las 24 horas mirándome para ver que hago malo para castigarme. No, tu Padre Celestial no es así. Él es un Dios bondadoso, cariñoso, amoroso. Claro que sí, Él disciplina a sus hijos. No decimos lo contrario. Si tú tienes un hijo, lo disciplinas, ¿verdad que sí? Pero no le haces ningún mal. Le haces un bien, ¿verdad? Entonces es muy diferente. O sea, Dios sí corrige, pero corrige dentro de su amor. No corrige con ira, corrige con amor, con cariño, con paciencia, con ternura, porque Él tiene paciencia de ti. Job tenía un grave problema, porque Job había escuchado de Dios, ¿sí? A él le hablaban de Dios. Entonces, los sacrificios que él hacía para Dios, para Hashem, para nuestro Padre, los hacía basado al miedo, a lo que había escuchado, no a una experiencia. Como apóstol, como ministro de Dios, yo no he encontrado un Dios castigador. Yo he encontrado un Dios lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de ternura, lleno de bondad, que quiere ayudar a todos sus hijos, que quiere levantarlos, que quiere fortalecerlos. No he conocido a un Dios que anda quebrando, que anda fracturando a sus hijos, que los anda humillando, que los anda avergonzando. No, ese Dios no lo he conocido. He conocido a un Dios generoso, lleno de amor y de misericordia. Como dice la palabra, que de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que Dios estaba bravo con el mundo, no, dice que amó al mundo. No es que Dios lo va a amar, no, ya Dios lo amó, o sea, que lo ama. Claro que sí. Bueno, dice Job 3:25 que él llegó y Job cayó en una calamidad tremenda, porque el temor de él le abrió la puerta al mal, porque él dijo, lo que temía me ha espantado, ¿verdad? Y también me ha venido. O sea, el temor abrió la puerta. ¿Para qué? Para que viniesen los males. ¿Por qué? Como empecé refiriendo de Job, él había escuchado de Dios, pero Job no tenía una experiencia con Dios. Hay dos casos que estaban sucediendo en la misma época de Job, ¿sí? En la época de Job y en la época de Abraham, los dos estaban teniendo una relación con Dios. Entonces, Job estaba por un lado y Abraham estaba por el otro lado. ¿Cuál era la diferencia entre Abraham y Job? Bueno, Job era árabe. Abraham, pues, ya estaba en el proceso judío. Bueno, pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia entre Abraham y Job era que Job había escuchado de Dios y Abraham escuchó a Dios. Entonces, no es lo mismo escuchar de Dios que escuchar a Dios. ¿Ven? Hay mucha diferencia. No es lo mismo cuando tú escuchas hablar de alguien que cuando escuchas a esa persona hablar. Entonces tú dices, ya, tú has escuchado de él, sí, pero yo lo conozco a él. Tú lo conoces, sí, yo conozco a ese artista, yo conozco a ese político, yo conozco a esa persona, he tenido una relación personal con esta persona. Ya, es que yo he escuchado esto, dice, no, yo te lo puedo garantizar. No es así. Esta persona es así y así y así, porque yo me siento, converso con ella, dialogo con ella y es una buena persona. Entonces Abraham conocía a Dios, tenía la autoridad para hablar de Dios, pero Job no conocía a Dios, había escuchado de Dios. Job dijo, de oídas te había conocido, pero ahora te conozco, ahora te escucho a ti, ahora no solamente puedo pensar, sino que puedo hablar de ti. ¿Ven? Entonces Job, todos los sacrificios que hacía por sus hijos, por su cónyuge y su familia, lo hacía por miedo, no porque conocía a Dios, sino lo hacía por miedo. Pero ahora Job, que conoce a Dios, él ya no hace los sacrificios por miedo, él los hace por amor, porque ahora conoce a Dios.
Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí, pero religiosamente es imposible conocer a Dios. Hay que tener una relación con Dios. Por eso yo aconsejo a las personas que crezcan en una relación con Dios. Tienen que ir a una reunión, sí, porque ahí es donde va a escuchar de Dios. Ese hombre que está hablándoles de Dios debe conocer a Dios, debe tener una experiencia con Dios y debe estar comunicando sus experiencias a tu vida y las experiencias de los hombres de Dios y mujeres de Dios en las Escrituras y lo que Jesús habló acerca de su Padre, como lo estoy haciendo yo en este momento. Pero también estoy transmitiendo esa fe, esa claridad para tu vida, para que tú puedas crecer como creyente y madurar espiritualmente. Dice entonces que Job dijo: lo que temía, lo que me espantaba me ha venido, y lo que temía me ha sobrevenido. Así que, si no quieres males para tu vida, cambia tu mentalidad con Dios y empieza a pensar de que Dios quiere solamente cosas buenas para ti. Dice Salmo 118, verso 17. David dijo: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Contaré las obras de Hashem. Contaré las obras de mi Padre Celestial. Pero muchas veces hay circunstancias que te dicen que vas a perecer, que vas a quebrar, que vas a quedar arruinado, que vas a quedar pobre, que vas a quedar cuadrapléjico, que no vas a ser sano. Y te vienen todos esos pensamientos. Y muchas veces no solo de ti, sino de personas que están moviéndose en tu entorno. Y no solo eso, muchas veces son verdades científicas. Porque no podemos decir que la ciencia diga que una enfermedad que existe es mentira. Si existe, si está existiendo es porque el médico lo dice, y si el médico lo dice es porque existe la enfermedad. Y si te dan un diagnóstico de cáncer, tumor o lo que sea, el médico está diciendo una verdad, pero hay otra verdad que es muy poderosa, que es la verdad de tu Padre Celestial, que está escrito: por su llaga fuiste sanado. Muchas personas han llegado a mi vida con diferentes tipos de enfermedades terminales, y se los he dicho: sí, lo que dice el médico es verdad. Sí, pastor. Bueno, ese es el dictamen, sí, bueno, ese dictamen no podemos decir que no sea verdad, pero esa es la verdad de la ciencia. Pero ¿cuál es la verdad de Dios para tu vida? La que Jesús plasmó, que dijo que por su llaga fuimos sanados. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, que por cuya herida fuiste sanados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Señor llevó esa enfermedad que te están dictaminando. El Señor llevó esa enfermedad. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en esa enfermedad. ¿Y cómo vas a trabajar? Bueno, tienes que seguir el orden médico, tomarte tus medicamentos como te lo recomiendan, hacerte tu radioterapia como te lo recomiendan, o sea, seguir las instrucciones de la medicina. Pero también tienes que ir a la palabra de Dios y empezar a decir lo que dicen esos versículos. Y entonces el médico en cualquier momento te va a decir: ¿sabes qué? El cáncer desapareció, el tumor desapareció, esa diabetes desapareció, tú estás sano, ¿qué hiciste? Y tú le vas a poder decir: lo que pasa es que Dios me sanó. ¿Cómo es eso? Bueno, es que aquí está bien, la palabra de Dios dice que por su llaga fui sanado. Oye, pero tú estabas en quiebra, ¿cómo te levantaste? Bueno, me levanté porque el Señor está conmigo. Sí, porque el Señor dijo: aquí yo te prosperaré y te haré éxito y te daré poder para hacer riquezas. Entonces, en la palabra de Dios hay muchas, pero muchas promesas de salud, de economía, familia, de todo lo que tú te puedes imaginar, empleo, de todo. Y aún de lo que no te imagines, ahí están las promesas de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ir a las promesas de Dios. ¿Para qué? Para trabajar con ellas y alcanzar el éxito. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versos 7 al 9? ¿Verdad? Este es un tremendo pasaje, ¿verdad? Así que la paz de Dios, que gobierna todo pensamiento, gobierne vuestros corazones en completa paz en Cristo Jesús. Pero dice, da recomendaciones de pensamientos. Él dice: yo les recomiendo que piensen cosas buenas, en lo que es de alabanza, en lo que es de exaltación, en lo que trae gloria, en lo que trae bendición, en lo que trae beneficios, en todo lo que acerca a Dios, en todo lo que sea de bien. Piensen en eso, claro que sí. Y en cualquier otro pensamiento que no haya nombrado, que sea de bendición para vuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, no debemos estar con malos pensamientos. O sea, cuando te vienen pensamientos de que te va a ir mal, de que estás arruinado, de que estás en miseria, de que ya no hay futuro, que ya no hay empleo, que ya
¿Para qué estudiar esta profesión? ¿Para qué seguir estudiando esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que ya no sirve. Esos pensamientos, deséchelos. Que ya no me puedo casar, que ya no puedo tener hijos, que no puedo porque la ciencia dice esto. Sí, la ciencia dice muchas verdades, como lo referí, pero hay que respetarlas. Pero está la verdad de Dios que está sobre la verdad de los hombres. Y esa es la única verdad que tú tienes que escuchar, respetando las otras verdades. Porque no hay que ignorar esas verdades. Esas verdades te van a llevar a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está sobre todas las verdades. Y aunque la gente no crea todas las verdades de Dios, porque muchos no creen, pero tú crees, tú tienes que estar firme, creyendo en las ricas verdades de tu Padre Celestial. Entonces, ¿qué debo pensar? Bueno, no voy a quebrar, me va a ir bien, voy a triunfar, voy a tener éxito, voy a alcanzar ese sueño, voy a conquistar esa meta, voy a hacer realidad ese deseo de mi corazón, porque todo para Dios es fácil y lo voy a hacer con Él, porque no estás solo, tú no estás huérfano. Muchas veces nos sentimos limitados porque nacimos en un hogar donde había limitaciones, pero con tu Padre Celestial no hay limitaciones. Tú volviste a nacer de nuevo y ahora estás con tu Padre Celestial, quien te da el éxito y te da la victoria en todo momento y hace que toda crisis en tu vida sea temporal y no permanente. ¿Por qué? Porque Dios está sobre la crisis, está sobre la escasez, está sobre cualquier cosa. Y el nombre de tu Padre Celestial está en ti, sobre tu descendencia, sobre tu cónyuge, está sobre tu vida. ¿Para qué? Para hacer realidad todos tus sueños. ¿Sabe? Yo quiero orar por ti en este momento y bendecirte porque tú eres una persona bendecida, pero quiero seguirte bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos esos bellos amigos, hijos espirituales, esas personas que están ahí que no conozco personalmente, pero las voy a conocer y ya las conozco en el Espíritu. Yo los bendigo a todos y declaro poder en sus vidas para crear riquezas, para prosperar, para conquistar en todos los aspectos de su vida. Declaro también, Padre, sus finanzas, su economía poderosa, sus cuentas bancarias millonarias. Declaro su noche y su día bendecidos, líbralos de todo mal, de todo peligro, y avergüenza a sus enemigos, y hónralos a ellos y hazles justicia en todo momento, en el nombre de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es que es tan lindo estar contigo y darte esta palabra. Yo quiero invitarte también para que tú formes parte del equipo de apoyo. ¿Y cómo puedes formar parte del equipo de apoyo? A través de una ofrenda de amor que puedes dar mensualmente, sí, conforme a tus posibilidades. Comunícate conmigo y yo te diré cómo puedes hacerlo. Seguro que el Señor te va a bendecir rica y poderosamente y me ayudarás a comunicar la palabra de Dios y cubrir todos los gastos del ministerio, que son varios, y llevar ese llamado de Dios con éxito también. Recuerda que también llámame, escríbeme para poder orar por ti. Cuéntame por qué deseas que ore o te escuche, que estaré para escucharte y orar por ti. Que el Señor te bendiga ricamente. Nuestro Padre Celestial coloca en este preciso momento en tu corazón bendecir este ministerio a través de una ofrenda llena de amor, de fe y de valor. Bienvenida sea. Seguro Dios te va a recompensar con la misma bendición de apóstol a tu vida, trayendo esa bendición sobre todos tus emprendimientos, economía y finanzas y familia, entre otras muchas cosas. Recuerda, puedes hacer llegar esa rica ofrenda a través de las cuentas que aparecen a través del mensaje o comunicándote con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Te esperamos en el Arca de la Salvación todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Hotel Crown Plaza, primer piso, a un costado de Ampime, vía España, Panamá, Ciudad de Panamá. Apóstol Alex Torres, te sentirás en familia.